Aumentación hemodinámica en la unidad de cuidados intensivos en el paciente neurocrítico. Como puntos claves y para iniciar, vamos a iniciar definiendo que la isquemia cerebral aumenta la presión arterial de forma aguda a través de una alteración de la autorregulación cerebrovascular seguida de una disminución gradual en los días siguientes. Con el aumento de la presión arterial con vasopresores intravenosos es seguro y potencialmente eficaz para mejorar los resultados neurológicos a corto plazo. El supuesto mecanismo implica una mayor perfusión cerebral y una colateralización acelerada. Se ha demostrado un aumento de la perfusión en experimentos que utilizan estudios de flujo sanguíneo con xenón 133, la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética de perfusión. El xenón 133 se usa con frecuencia para monitorizar el flujo sanguíneo, particularmente en el cerebro. Según la evidencia, dice que los pacientes tratados con fenilefrina dentro de las 24 horas posteriores al inicio del accidente cerebrovascular mostraron una reducción de la NIH en 2 o más puntos. Esto tiene contraindicado que la hipertensión tiene el potencial de empeorar los déficits neurológicos por lesión de reperfusión, daño endotelial vascular y conversión hemorrágica. Es por eso que se establecen metas hemodinámicas con la presión arterial media, garantizando tensiones arteriales medias mayores o iguales de 90 a 110 milímetros de mercurio. Otras posibles complicaciones de los vasopresores incluyen isquemia digital, arritmia cardíaca, edema pulmonar, isquemia miocárdica y lesión renal. Los medicamentos vasoactivos que se usan se pueden seleccionar según los objetivos clínicos y los perfiles de efectos secundarios. Dentro del flujo sanguíneo cerebral encontramos que la circulación cerebral es el movimiento de la sangre a través de la red de vasos sanguíneos que abastecen al cerebro, aportando oxígeno y nutrientes. Pero ¿cuáles son los puntos claves que debemos destacar en el flujo sanguíneo cerebral? Y es que las arterias entregan sangre oxigenada, glucosa y otros nutrientes al cerebro y las venas transportan la sangre desoxigenada de regreso al corazón, eliminando el dióxido de carbono, el ácido láctico y otros productos metabólicos. Demasiada sangre puede elevar la presión intracraneal, lo cual puede comprimir y dañar el tejido delicado cerebral. También muy poco flujo sanguíneo da como resultado la muerte del tejido. El flujo sanguíneo cerebral está determinado por una serie de factores como la viscosidad de la sangre, la dilatación de los vasos sanguíneos y la presión neta del flujo de sangre hacia el cerebro, que está determinada por la presión arterial del cuerpo. Entre el 15 y 25% del gasto cardíaco está dirigido al cerebro, con un flujo sanguíneo cerebral de 40 a 50 milímetros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. El flujo sanguíneo cerebral está determinado por el consumo metabólico de oxígeno cerebral, influida por la autorregulación mediante la resistencia vascular cerebral y por la presión de perfusión cerebral, que es la diferencia entre la PAN y la PIC. La autorregulación cerebral se basa en la modificación de la resistencia vascular cerebral, en la vasodilatación o en la vasoconstricción con el fin de mantener un flujo sanguíneo cerebral acorde a las necesidades metabólicas cerebrales de oxígeno de cada momento. Dentro de los principios de aumento de flujo sanguíneo encontramos que el aumento de flujo cerebral y la circulación colateral enriquecida puede desempeñar un papel importante en la disminución del tamaño del infarto y probablemente en prevenir la transformación hemorrágica, dado que el grado de reducción de flujo sanguíneo cerebral durante la isquemia es un determinante importante del grado de daño tisular. Las estrategias para el aumento temprano de flujo sanguíneo cerebral parecen opciones naturales, ya que aumentar el flujo sanguíneo cerebral a través de las colaterales pueden ayudar a extender la ventana de tiempo para otras terapias, incluidas las intervenciones endovasculares. Además, aumentar el flujo sanguíneo a través de las colaterales pueden ayudar a una mejor administración de agentes trombolíticos tanto al extremo proximal del trombo como al extremo distal, lo que produce buenos resultados. Los mecanismos de aumento del flujo se pueden dividir en categorías farmacológicas y no farmacológicas. Las causas de la reducción de flujo sanguíneo cerebral y los subsiguientes déficits isquémicos retardados en pacientes con vasoespasmos son probablemente el resultado de una combinación de 3 factores claves y los encontramos en el estrechamiento severo de las grandes arterias intracraneales que conduce a una reducción de la presión de perfusión, un agotamiento del volumen intravascular y una pérdida de la función autorreguladora normal en la circulación distal. El aumento de la PIT también puede influir. Hablando de vasoespasmo, encontramos que en el contexto de la hemorragia supraranoidea
tiene varios significados. Se desarrolla un estrechamiento en los grandes vasos intracraneales que se observan en las imágenes y se denomina vasoespasmo angiográfico. El estrechamiento de los grandes vasos también se puede evaluar mediante Doppler transcranial que detecta el vasoespasmo angiográfico con alta sensibilidad y baja especificidad. Y la aparición de los déficits clínicos se denomina vasoespasmo clínico. En esta figura, en la figura que encontramos la relación entre la presión de perfusión cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, la resistencia cerebrovascular y la fracción de extracción de oxígeno. Es decir, que la presión de perfusión cerebral es la diferencia entre la presión arterial media y la presión descendente, ya sea la presión venosa yugular o la presión intracraneal, la que sea mayor. Pero para pacientes con sin enfermedad venosa y con PIC normal, es esencialmente igual a la presión arterial media. Los aumentos de la presión arterial media aumentarán la presión de perfusión cerebral, mientras las reducciones la van a reducir. El uso de la llamada terapia triple H, encontramos la hipervolemia, la hipertensión y la hemoilusión. Surge de numerosas observaciones clínicas que observan una mejoría en los síntomas clínicos de vasoespasmo en los pacientes después de la hipertensión inducida y la expansión de volumen. En la hipervolemia o en la expansión de volumen desempeña dos funciones, uno como medio para prevenir o limitar el vasoespasmo clínico y como intervención aguda después de la aparición de los síntomas clínicos. La eficacia clínica de la expansión del volumen y el aumento hemodinámico en el tratamiento del vasoespasmo cerebral se han explicado fisiológicamente por el aumento del flujo sanguíneo cerebral en respuesta al aumento de la presión de perfusión cerebral. En la hipertensión inducida, la hipervolemia y la hipertensión inducida fueron las primeras terapias que se recomendaron para el uso en pacientes con vasoespasmo por hemorragia subaranoidea. En condiciones normales no se cree que los cambios en el gasto cardíaco tengan un impacto importante en el flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, existe una creciente evidencia clínica y experimental de que en condiciones anormales, ya sea en isquemia cerebral, en alteración de la autorregulación, los cambios en el gasto cardíaco pueden alterar el flujo sanguíneo cerebral y el aumento del gasto cardíaco con agentes inotrópicos pueden ser eficaces en el tratamiento de los déficits isquémicos retardados. Hay un estudio que evidencia que en 5 pacientes con vasoespasmo angiográfico la dobutamina elevó el índice cardíaco de 4 a 6.1 litros por minuto por metro cuadrado y el flujo sanguíneo cerebral aumentó sin un cambio sustancial en la presión arterial media. Y la hemoilusión es quizás el componente más controvertido de la terapia triple H, pero se fundamenta en mejorar la viscosidad de la sangre para aumentar la perfusión cerebral. La hipertensión inducida farmacológicamente. El fundamento de este tratamiento está dirigido por presión de perfusión cerebral, ya que una reducción crítica de la presión de perfusión cerebral va a conducir a una isquemia cerebral global. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento con presión de perfusión cerebral es mantener la presión de perfusión cerebral por encima de este umbral, independientemente de la presión intracraneal. Cuando la presión arterial es baja o la PIC es alta y refractaria al tratamiento convencional, para reducir la PIC se deben utilizar líquidos endovenosos y vasopresores para elevar la presión. Los vasopresores que se utilizan ampliamente para aumentar la presión arterial y por lo tanto la perfusión cerebral. La hipertensión inducida en el accidente cerebrovascular isquémico agudo se utilizan agentes como la fenilefrina, la norepinefrina, dopamina y dobutamina. Quizás el agente vasoactivo más estudiado en el accidente cerebrovascular agudo, tanto en modelos humanos como animales, es la fenilefrina, que es un agonista del receptor adrenérgico 1 que aumenta la presión arterial mediante la vasoconstricción periférica. Los agentes vasoactivos se pueden clasificar en vasopresores inotrópicos y antihipertensivos. Los agentes vasopresores inducen vasoconstricción y se usan comúnmente en los pacientes con lesiones neurológicas para aumentar la presión arterial media en diversos escenarios, como en shock o vasoespasmo, o para mejorar las presiones de perfusión cerebral o espinal. Los vasopresores ejercen su efecto aumentando la resistencia vascular sistémica y aumentando el gasto cardíaco. Los vasopresores de catecolaminas aumentan principalmente la tensión arterial al aumentar la resistencia vascular sistémica a través de sus acciones en los receptores adrenérgicos, receptores alfa, beta, dopamina y vasopresina.
Inicialmente en la unidad de cuidados intensivos usamos la noradrenalina como primera lección, garantizando las tensiones arteriales medias dentro de 90 a 110 para mantener perfusión, para mantener la presión de perfusión cerebral. La milrinona, por otro lado, es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 3 que potencia el monosfato de adenosina cíclico, lo que provoca un aumento de la inotropía y la vasodilatación. Muchas gracias.